¿Qué tal, chicos? Buenos días. Les voy a grabar la clase de ahorita. Les voy a compartir pantalla. Listo. Estoy compartiendo. Ahorita vamos a ver el siguiente subtema. Nos falta un poco para acabar. Farmacoepidemiología. ¿Sale? Ahí está. Farmacoepidemiología. Bueno, pues de manera de introducción, ¿qué es la farmacometodología? Estudia el uso, efectos de los medicamentos en las poblaciones, es decir, la aplicación de los principios de epidemiología como una ciencia independiente de la especialidad médica, exclusivamente para que, para el efecto de los fármacos, su utilización en la población humana y también vegetal y animal, ¿no? Farmacoepidemiología es la aplicación del conocimiento, metodologías y razonamientos epidemiológicos al estudio de los efectos, tanto benéficos como perjudiciales, tóxicos, ¿sale? Y el uso de los medicamentos en las diferentes poblaciones. ¿Sí? ¿Qué nos dice la OMS? ¿Para qué se utilizan los fármacos? Las diferentes aplicaciones para el nivel de comercialización, para restablecer la terapéutica, que además, ¿qué otras cosas vigilan además de la comercialización? La distribución, la prescripción, que pues ya tiene años, tiene más de 10 años que en el caso de las antibióticos, pues ya lo sabemos, se prescribe bajo una receta médica. El único, como les he dicho, persona autorizada para prescribir medicamentos es el médico general o especialista, el médico veterinario para prescripción de animales, de medicina para animales, el homeópata y el odontólogo para fármacos de uso exclusivamente salud bucal. Entonces, la prescripción médica pues, debe contar con todos los requisitos que marca en este caso la OMS y utilización de los fármacos. ¿Cómo se utilizan allá afuera en el mercado? ¿No? El almacenamiento, el embalaje, la aplicación, la correcta aplicación de la norma. Entonces, ¿cuál es el foco de atención en qué se centran el, el- el- en este caso en México, la COFEPRIS, la Institución de Farmacología, el prescriptor y el consumidor, es decir, el médico y el consumidor. En eso la farmacoepidemiología desde un punto de vista clínico, ¿no? Los objetivos, cuantificar utilización de medicamentos, hábitos de prescripción, a fin de conocer si el uso coincide con lo recomendable, ¿vale? Checar las guías de prácticas clínicas y el PLM para ver si están coincidiendo con su uso, la prescripción con el uso, ¿sale? Para ello, la farmacoepidemiología se basa en estudios, ¿sale? En estudios farmacoepidemiológicos, donde los métodos epidemiológicos, ¿cuáles son? Observacional, retrospectivo y prospectivo. ¿Qué resultados se pueden obtener de esos estudios? Pues son variables cuantitativas, pueden ser variables cualitativas. Descripción, pues en el caso de que se estudien grupos en particular. Y analíticos, es comparar dos grupos de pacientes. ¿Por qué surge la farmacoepidemiología? Porque algunos estudios no pueden realizarse con ensayos clínicos, por ejemplo, efectos teratogénicos en fármacos. Entonces, ese tipo de fármacos pues, van para afuera, no llegan a la fase clínica. Ensayos clínicos no incluyen suficientes pacientes para detectar reacciones adversas medicamentosas. Acuérdense, ustedes lo vieron en la farmacología clínica y clínica. Este, este tipo de estudios llevados a cabo en la farmacología clínica, fase 2, fase 3, que son muy costosos.
estar administrando, estar monitoreando la evaluación de 2,000, 3,000, 5,000 pacientes es muy, muy costoso, no se pueden llevar a cabo. Y acuérdense de la farmacología clínica, que lo que pasa, todas las condiciones están dadas para que el fármaco, para que la nueva molécula sea aprobada, en este caso en México, por la COFEPRIS, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba en los pasillos, ¿qué ocurre con la farmacología en la fase 4? Cuando ya está en mercado, ya está en Farmacón, en bodegas Aurrera, etcétera, ¿no? Que el fármaco ya lo tenemos disponible a todos los consumidores. Sí, va a ser disponible, por ejemplo, la vacuna COVID, en este caso, pues no podemos decir, una no la sigue administrando el gobierno federal, pero ya está disponible para consumo, para la aplicación y uso humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas nuevas moléculas que están saliendo al mercado? Pues se van a aplicar ¿con quién? Con, con, con cardiópatas, nefrópatas, con diabéticos, con hipertensos, con pacientes con cirrosis, con pacientes con glicopatílosis, etcétera, 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 ¿no? Con 2 o 3 más comorbilidades, dislipidemias. En la fase preclínica, pues obviamente ese tipo de sujetos no estaban siendo testados y es de ahí que las famosas RAMs salen y se empiezan a observar. Y es de ahí también la farmacoepidemiología y sobre todo la farmacovigilancia, que es otro subtema. Creo que con ese subtema cerramos esta unidad de introducción, donde pues monitorean muy, muy, muy cabalmente estas reacciones y se tienen que reportar a los centros, los centros regionales, ¿no? De reporte de reacciones sobre estos medicamentos. Los ensayos clínicos establecen la eficiencia y la toxicidad de un fármaco en condiciones controladas alejadas. Es lo que les decía, la farmacología clínica, todas las condiciones van a estar dadas para que te lo. Tú como propietario de una farmacéutica, no vas a meterle 100 millones de dólares a una nueva molécula para que en tus mismos ensayos clínicos, este, pues de reversa, ¿no? No puedan ser aprobados. Por supuesto que no. Vas a hacer todo lo posible para que esa molécula salga al mercado. Eso implica que, obviamente, cumplir con la norma. Pues, ahí no se puede andar con cuantos muchos, pero con que cumpla con las normas se refiere a ser testado en sujetos sanos, en sujetos con esa patología que se está estudiando, con estudios doble ciego o incluso hasta de triple ciego, pero con esa patología en particular. Cuando es de farmacología clínica, que en la fase 4, la farmacología clínica que implica pues esa nueva molécula, testarla, probarla, va a ir al consumidor a solicitarla a la farmacia, en caso de que esté disponible, obviamente ya, pero es el nefrópata, es el cardiópata, es el paciente que tiene dislipidemias, es el paciente diabético, es el paciente hipertenso, etcétera, etcétera, el paciente de onco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues, la molécula sí va a cumplir su objetivo terapéutico, pero el sujeto no es un sujeto solamente con esa patología, ¿no? Entonces, todas esas pruebas y pues, que desafortunadamente pasan, ocurren, esas RAMs pues tienen que estar monitoreando, de ello la farmacoepidemiología, ¿no? Objetivos que una señal, ¿sale? Una nueva reacción adversa, detección de diferencias entre eficacia de un determinado subgrupos, cuantificar el riesgo o el beneficio, ¿sale? Y verificar una hipótesis, comprobar los resultados de 2 grupos, eficacia de un tratamiento, riesgo de una reacción adversa, ¿no? ¿Vale la pena? Tienes que poner una balanza a sopesar si vale la pena esa reacción adversa medicamentosa contra el objetivo terapéutico que está logrando o si de plano que lo mandas a la congeladora y le das reversa a ese fármaco. ¿Cuáles son las aplicaciones de la farmacoepidemiología? Desarrollo de la industria farmacéutica. Enormemente ha crecido la industria farmacéutica gracias a ella, ¿no? Porque está monitoreando la aplicación, la recomendación de los usos de los RAMs, ¿sale? Automedicación, limitar la automedicación en la medida de lo posible, no usar la automedicación, ¿no? Es muy delicado. Yo tengo pacientes, tengo camaradas, tengo compañeros, tengo compadres, familiares. Oye, ¿qué puede pasar si me lo tomo? Lo primerito que les digo, consulte a tu médico. Si yo les puedo proporcionar información, saben que conmigo cuentan con alguien que les va a proporcionar información confiable, fidedigna, pero de ahí a que se automediquen, pues evidentemente no.
La única persona que puede medicarse, los he dicho, es el médico de la redundancia. Entonces, hay que acudir con el médico, y más si se trata de una patología, de un síndrome, de un tratamiento complicado, ¿no? De algún tipo de especialidad, que sea muy meticulosa y que pueda poner en riesgo tu salud, tu integridad, ¿no? Por eso siempre acudir con el médico. Problemas terapéuticos, o sea, la observación de reacciones adversas medicamentosas. Y si se observan que tienen, como les he dicho, tienen que ser reportadas, ¿no? Al Centro Nacional. Obviamente, pues cada estado existe un ente estatal que está coordinando y regulando y lleva el registro de todas las ramas a nivel estatal, ¿no? Tiene que haber, la Secretaría de Salud obviamente tiene que haber, ¿no? Entonces, serían, obviamente, pues, llegar a presentar una reacción, puedes presentar. De hecho, quien lo hace, pues, soy médico, ¿no? Cuando se presenta en la clínica, cuando se presenta a nivel hospitalario, en campo hospitalario, cuando se presenta ya en la fase 4 que el consumidor va, compra el fármaco a la farmacia y presentas algo, pues el fármaco tiene por ahí un 01800, tiene un link donde su página la puedes localizar y ahí mismo registra, ¿no? Resistencia, abuso, variación de la efectividad. Estos son los campos de aplicación de la farmacoepidemiología. ¿Y qué podemos concluir? Que la farmacoepidemiología es una rama de la farmacología muy importante, ¿no? Muy importante, la cual está monitoreando precisamente eso. La aparición de que bueno, el uso, la prescripción, el uso, la eficacia de la droga, ¿no? Sin embargo, como les dije, pueden salir surgir nuevas reacciones adversas, pues también es importante estar monitoreando eso, ¿sale? O ayuda con la industria farmacéutica, con el farmacéutico, con las transnacionales. Pacientes individuales analiza causas, factores asociados con eficacia y reacciones adversas. Grupos de pacientes, hábitos de prescripción, excesivos, inadecuados, la utilización acorde a las características del paciente, etcétera, etcétera. Las condiciones intrínsecas del paciente, sus características. Si el paciente es de los pacientes que cumple con las indicaciones médicas, prescripción que el médico les da, o si es de los pacientes batallosos, como decimos, ¿no? Que hace caso omiso y se toma el medicamento cuando él quiere, cuánto es el pico máximo que tuvo una droga en el órgano, en el organismo, vía oral, va variando, pero en promedio son de 5 o 6 horas, a las 7, 8 horas ya pasa, ¿no? Por eso hay ciertos fármacos, dependiendo de la patología, que dice cada 8 horas, o no cada 12, ¿no? O dependiendo de la concentración y la naturaleza del fármaco. Entonces, todo es importante, estar analizando los hábitos de prescripción, ¿sale? Y a nivel poblacional, por relaciones causal entre la exposición al fármaco y la respuesta observada, la efectividad, la toxicidad, ¿sale? Principal aplicación de la farmacoepidemiología, estimación del beneficio y riesgo, fabricantes, los prescriptores, es decir, los médicos, los consumidores, obviamente, pues finalmente el objetivo final, ¿no? De la redundancia de la farmacoepidemiología, no los consumidores, ¿sale? Personal sanitario, gerentes, autoridades sanitarias. Entonces, todo este tipo de actores que involucrados en esta, en esta obra, por así decirlo, deben establecer la farmacología, el beneficio y el riesgo, identificar factores que influyen para el beneficio. Porque este fármaco es muy específico, que a determinadas horas se tiene que tomar, si no, causa que fuerte dolor de cabeza se combina con otros medicamentos y se pasan las horas, no se logra el objetivo, se viene, se puede venirnos un sangrado, no tengo idea, ¿no? Pueden ser múltiples causas, estoy poniendo un ejemplo. Sin embargo, todos sus beneficios y los riesgos que implican. Consejos para los pacientes. Obviamente, el objetivo primario de todos central, por así decirlo, en la medicina son mujeres, niños y sobre todo que gestantes, pacientes pediátricos. Entonces, el principal consejo, el principal objetivo terapéutico va a ser embarazadas y pacientes de pediatría, cachorros, sobre todo. No quiere decir que uno de 17 años, que es un paciente pediátrico, o uno de 30, o uno de 60, un geriátrico, no va a ser objeto de estudio de la farmacoepidemiología, de la terapéutica. Pues, por supuesto que sí, todos somos objetivos, todos somos pacientes. Sin embargo,
las autoridades sanitarias, el médico, el personal médico y paramédicos va a centrar su esfuerzo prioritariamente en gestantes y en pacientes pediátricos, ¿sale? Sobre todo en este grupo en particular, ¿para qué? Para los riesgos teratogénicos, las gestantes, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta de ciertos medicamentos que dicen no administrar durante el embarazo y la lactancia, o otros que dicen la leyenda, no se han observado, no se han reportado reacciones adversas medicamentosas o riesgos para las embarazadas. Entonces, si usted está embarazada o cree estar embarazada, consúltelo con su médico. No tiene por qué estarse automedicando. Este, y pues obviamente si él no le dice, si estás en las primeras etapas del embarazo y no se nota, pues consultarlo, decirle a su médico, no, que estoy embarazada. ¿Sale? Si creen estarlo, pues la lógica, ¿cuál es? Confírmenlo con una prueba de embarazo. Vayan al laboratorio, díganle al médico que les solicite una prueba de embarazo, confirmen su estado y sin desearlo. Y repito, a pesar de que es un embarazo temprano donde no se observe un crecimiento de la pancita, pues comentarle al médico, doc, estoy embarazada. Y el médico sabrá qué poder prescribir y cuál. Y la política de utilización en los medicamentos, otra de las aplicaciones de la farmacoepidemiología, datos farmacoepidemiológicos esenciales para que para la toma de decisiones en retirar un fármaco del mercado, ¿sale? Un lote en particular o toda la presentación del medicamento, emitir una alerta sanitaria y congelar. Lo congelas, lo dejas que en el almacén y los que están ya en el mercado, pues das alertas por los medios de comunicación masiva, ahorita pues las redes sociales fluyen, para que hagan lo mismo o hagan lo propio las cadenas comerciales. Establecimiento de protocolos, los datos de eficiencia, de efectividad y riesgo de los fármacos como base para establecer un orden de elección, sustrato de nuevas indicaciones, ¿sale? Los estudios farmacológicos que realizan en diferentes pacientes y situaciones permiten que surjan nuevos efectos farmacológicos. Sustratos de los estudios farmacoeconomía valoran la eficacia y la protección del tratamiento en condiciones habituales, ¿sale? Con base en estudios de farmacoeconomía. Sustrato para estudios experimentales, indicar dónde y cuándo suceden un fenómeno para poder realizar estudios experimentales en animales. Métodos para llevar a cabo valoración de eficiencia y toxicidad, expresión de riesgo, expresión del consumo del medicamento y efectividad, expresión del valor terapéutico del medicamento. Valoración de efectividad y toxicidad, estado funcional y capacidad de trabajo, existencia de síntomas en caso de que se presente la satisfacción del paciente y la calidad de vida, cómo le fue con ese fármaco, la eficacia, ya sea tanto exitoso como fracaso, duración, mejoría, sin cambios o empeoramiento, morbilidad, uno por cada 1000 habitantes al año, número de ingresos hospitalarios que provoca o evita esa molécula y el número de disminución de los días de hospitalización se aumenta o disminuye, así como que en los casos fetales, ¿no? Entonces vas a valorar la eficacia y la toxicidad de las moléculas. Entonces hay dos conceptos importantes, el riesgo y la toxicidad. El riesgo, pues es la probabilidad que suceda el riesgo, y la toxicidad, pues la gravedad, ¿vale? De lo que ocurre. Y para ello se trata de la frecuencia. Muy frecuente de de un efecto tóxico, pues, mayor del 10%, frecuente entre 1 y 10, y poco frecuente, 1 en 1000 o 1 en 10,000. Muy raro es menos del 1 por cada 10,000. Es muy frecuente estar hablando de una RAM, es más del 10%, el 12, el 15, el 30, no, entre de cada 10, pues, no manches. La gravedad de esta toxicidad puede ser mortal, grave, media o leve, ¿no? Pues son mareos, son pequeños espasmos musculares, es insomnio, es dolor de cabeza. Vale, ¿vale? Eso obviamente lo va a determinar la industria farmacéutica con los estudios. Relación causal, ciertas poblaciones, que sea posible, que sea poco probable, condicional y no clasificable, ¿sale? Expresión de riesgo, proporciones, razones y casos. Por ahí lo van a ver ya no se llaman bioestadística, se llama estadística diferencial y descriptiva, pero la materia con nuestro el doctor Eric
Creo que eso es tercer, cuarto año. También se apoya de estudios descriptivos. Los descriptivos van a ver incidencias y prevalencia. Primeramente, prevalencia de la proporción de una población que tiene una determinada reacción adversa en un determinado momento. ¿Sale? Y la incidencia son los casos nuevos. Obviamente, en una unidad de tiempo. La incidencia, dame la incidencia de COVID durante el 2020. Todos los casos nuevos, ¿sale? De COVID durante el 2020. O dame la incidencia de COVID en septiembre. Todos los nuevos. Los que están contagiados desde agosto, septiembre, los que eran reinfecciones, no, son los nuevos en septiembre, sale en una unidad de tiempo. Los estudios analíticos se comparan dos grupos, uno expuesto y otro no expuesto. En este caso, estamos hablando de fármacos, ¿no? Y al factor analizar, y se compara con si presenta una reacción adversa o no. Entonces tenemos un fármaco con reacción adversa sin grupo A, sin reacción adversa al B, sin fármaco con reacción adversa C y sin fármaco sin reacción adversa D. Entonces se calcula el riesgo. El riesgo de la población expuesta es el cociente entre los casos de reacción adversa y los expuestos. Casos con reacción adversa y los expuestos. Entonces, si queremos calcular el riesgo, pues obviamente es con qué, con el consumo de fármaco, no solamente sobre este grupo, ¿sale? Entonces el riesgo va a ser igual al cociente que resulta de dividir fármaco con reacción adversa sobre fármaco con reacción adversa y fármaco con reacción adversa, ¿sale? Riesgo atribuible o exceso de riesgo es la diferencia entre el riesgo que tiene la población expuesta y la población no expuesta. O sea, que vas a calcular, ¿sale? Es más o menos similar al riesgo, si se dan cuenta la fórmula matemática, pero aquí, ¿qué haces? Les restas todavía los que, los que obviamente no tuvieron la presencia del fármaco, no lo consumieron. Riesgo relativo es el cociente entre el riesgo de la población expuesta y el riesgo de la población no expuesta. Es el cociente, aquí lo dice, es la división, es lo mismo, ¿no? La población expuesta y la población no expuesta. Cuando el riesgo es menor, el mínimo del riesgo relativo es 1. Para que un riesgo relativo sea significativo es necesario un intervalo de confianza del 95% que sea mayor a 1, o si es menor a 1, ¿sale? Si el intervalo de confianza 1 es igual a 1, no es significativo. El riesgo relativo es un subrating, ¿sale? Y es la probabilidad, se determina perdón, el riesgo de que se presente una patología, en este caso una reacción adversa, para el consumo de un medicamento. Estamos testando con una nueva molécula. ¿Cuáles son las ventajas de low o low radius? El riesgo como tal es la proporción de las personas que presentaron la reacción respecto a los que no tienen. Y la ventaja, la razón o ventaja de low radio es el cociente de las personas, de las ventajas de las personas expuestas y no expuestas. El low radio se utiliza para que estudios de causa y control, ¿sale? Sujetos sanos, que son los controles, y los casos son los sujetos atestados, es decir, los sujetos enfermos, los sujetos que tienen una característica, una variable que nosotros queremos analizar, en los que los individuos se escogen con razones para que padezcan la reacción adversa o no, en función de la exposición, en este caso, al fármaco, ¿no? Por tanto, se estima el riesgo de tener una reacción adversa en población expuesta y no expuesta, eso lo refiere, sino la proporción de pacientes que estuvieron expuestas al fármaco o no entre los pacientes que presentaron reacciones adversas. Es un estudio, es una métrica muy importante para los estudios de causa y control, determinar que el already, la expresión del consumo de medicamentos, cuáles son los términos absolutos, función del número de habitantes por unidad de tiempo, inversión en materia y salud, cuántos billones de dólares o de pesos se etiquetan para ese rubro, número de prescripciones, número de unidades de miligramos de fármacos consumidos, ¿no? Expresión del consumo de medicamentos, dosis diaria definida, dosis de mantenimiento diaria de un fármaco en una indicación principal
Cociente, el número total de miligramos vendidos, ¿por qué? Por la dosis diaria definida del medicamento. Y dosis diaria prescripta se obtiene a partir de una muestra referente a las prescripciones médicas y en estudios hábitos de prescripción del fármaco y las estadísticas clínicas del mismo. ¿Cómo se puede medir la expresión del consumo de los medicamentos a nivel poblacional? ¿Sale? Por ciento total, o la podemos clasificar por grupos de estudio, los pacientes de pediatría, como decía, tercera edad y las gestantes. Y la expresión del valor terapéutico del medicamento, pues elevada, de riesgo, dudosa o inaceptable. Elevada cuando han demostrado eficacia en ensayos clínicos. Relativa cuando puede ser útil, pero no sea razonable. Dudosa o nula cuando no aporta un claro beneficio, ¿sale? Es dudoso o de plano es nulo, no tiene, pero tampoco que es perjudicial. Dice que no aporta un beneficio, no dice que aporta un perjuicio. Al contrario, dice, es dudoso, ¿no? ¿Para qué lo usa si no tiene pruebas, resultados científicos que te permitan, un método científico, determinar que tu estado de salud, tu terapéutico se restauración? Tampoco es perjudicial, pues ¿para qué los vas a tomar? ¿Para qué vas a perder tiempo? Mejor en qué, mejor administra, mejor prescribe una molécula que está testada. Inaceptable, pues obviamente cuando que el prejuicio va a ser que mayor que el beneficio, pues aceptable el consumo de fármaco. Los estudios de utilización de los medicamentos, estudios de oferta de los medicamentos. Es la cantidad de oferta y información ofrecida en los registros nacionales. Sobre la calidad del consumo, analiza la calidad y la evolución de esta calidad para los fármacos más utilizados sobre los momentos más, de los medicamentos más vendidos, sale con y sin receta. Sabemos que hay unos medicamentos que pues, obviamente no necesitan prescripción médica. Y estudios de corte de un grupo relacionan el consumo de medicamentos pesados con dosis diarias. Relaciona con el consumo de fármacos, los resultados del tratamiento, fatalidad, mortalidad. Estudios sobre hábitos de prescripción médica y estudios sobre el cumplimiento de la prescripción, donde los primeros analizan que la prevalencia de la prescripción médica sale y la relación entre indicaciones en la prescripción a partir de, que, de las cifras de venta. Hay un control, ¿vale? Y sobre el cumplimiento de la prescripción, compara la frecuencia de la prescripción con el uso de la información del paciente, su enfermedad, su tratamiento y la relación médico-paciente. Entonces, a manera de conclusión, eso es lo que podemos decir de farmacoepidemiología. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Pues háganoslo saber en clase. Obviamente, pues ahorita va a ser imposible que se pueda llevar a cabo por lo mismo, pero pues de igual manera quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Y nos vemos pronto en las nuevas instalaciones, ¿sale? Que pasen un excelente día. Saludos.